E invitados especiales, académicas, académicos, estimadas y estimados estudiantes, personal administrativo. La Rectoría y el Consejo Académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social les ofrecen la más cordial bienvenida a la ceremonia de celebración del 40 aniversario de esta unidad académica. Preside en esta ceremonia la señora rectora de la Universidad Nacional Sandra León Coto, el señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, doctor Pavel Muñoz López, el señor director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional Richard Maradiegue Ontaneda, la señorita presidenta de la Asociación de Estudiantes, Daniela Alpizar Hidalgo. Es precisamente Daniela, en calidad de estudiante, quien nos ofrece el mensaje de bienvenida en esta ceremonia protocolaria de aniversario. Muy buenos días, estudiantes, invitados, Pavel Muñoz López, secretario nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, Jorge Matar, director del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, rectora Sandra León, decano de Ciencias Sociales Carlos Bueso, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social Richard Maradiague, asociación de estudiantes, demás autoridades, personal y público en general. Es para mí una dicha inaugurar esta semana conmemorativa al 40 aniversario de la Escuela de Planificación y Promoción Social, con tan honorable compañía. Esta semana significa para nosotros y nosotras un paso grande desde un proceso que empezó en 1974, con la creación de una escuela sencilla, cuya vocación inicial fue en lo rural, en el trabajo directo con las comunidades, a través de los llamados laboratorios organizacionales, resultado de la visión de nuestro fundador, Miguel Sobrado. Y de cara al siglo XXI fue evolucionando, con aciertos y, por supuesto, errores. Así como en otros países latinoamericanos, tuvimos que resistir la desvalorización de la planificación como labor fundamental para alcanzar el desarrollo. Sin embargo, resultado de este proceso difícil, hoy estamos ubicados en una posición privilegiada en términos de experiencia, aunque al mismo tiempo nos plantea enormes disyuntivas. ¿Planificar para qué? ¿Planificar para quiénes? ¿Qué Costa Rica queremos planificar? El desarrollo lo entendemos no como un proceso técnico, sino en esencia como un proceso político. Y en esencia, una universidad como la nuestra, humanística, necesaria. Nuestro foco de atención debe ser, por encima de todos, el bienestar colectivo. Es por esta razón que el Ecuador es un ejemplo admirable, demostrando que otra realidad es posible, en justicia, solidaridad, igualdad, equidad e independencia, y no precisamente la que recibimos, en nuestro caso, el 15 de septiembre de 1821, o la que vivió Ecuador el 10 de agosto de 1809. Es una independencia que se deriva de colocar a la persona por encima del capital, permitiendo que sean las y los ciudadanos dueños auténticos de sus recursos, responsables de su democracia. Además, nos introduce el ancestral concepto de sumat causae, o buen vivir, el cual nos invita a desconstruir el concepto lineal, dicotómico, entre países subdesarrollados y desarrollados. Por el contrario, nos propone una concepción cíclica del tiempo, donde el bienestar se construye diariamente y en profunda armonía con los demás y con lo que nos rodea. No obstante, estos ideales no se alcanzan de un día para otro, son un resultado de un proceso organizado, tal como lo plantea el Plan Nacional Ecuatoriano. El buen vivir no se improvisa, se planifica. De manera que si queremos alcanzar un país y una región latinoamericana más justa, donde se cierren cada vez más esas brechas sociales, donde el ser humano pueda recuperar su dignidad, debemos construir, trabajar en conjunto, organizarse solidariamente entre naciones hermanas. De ahí la importancia de instituciones como la Comisión Económica para América Latina y especialmente el ILPES, ya que son espacios abiertos para la cooperación, para unir esfuerzos en busca de metas comunes, en fin, la construcción de esta patria grande, donde los recursos estén al beneficio de las grandes mayorías y no de las privilegiadas y pequeñas minorías. Ideales que se pueden repetir sin ninguna responsabilidad histórica, pero hoy los digo con la profunda convicción que es nuestro deber alcanzarlos. Agradezco de nuevo por su presencia en esta semana de celebración y esperamos, de parte de la Asociación de Estudiantes, que todas y todos nos podamos llevar
a nuestra labor diaria algún aprendizaje de esta linda experiencia. Muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra al señor director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, Máster Richard Madrigue Ontaneda, quien nos ofrece el mensaje en representación de esta unidad académica. Muy buenos días, señora Sandra León, rectora de la Universidad Nacional. Muy buenos días, señor Pavel Muñoz López, secretario nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador. Buenos días, señor director Jorge Matar Márquez, director del ILPES CEPAL. Estimada representante estudiantil Daniela Alpizar, estimados estudiantes, profesores, administrativos, invitados y público en general, sean todos bienvenidos. Es para mí un verdadero honor dar la más cordial bienvenida a esta actividad, con la cual damos inicio oficialmente a la celebración del 40 aniversario de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Escuela fundada en 1974 con el fin de promover la gestión de un desarrollo más humano, solidario, inclusivo y sostenible en el país. Y surge bajo los lineamientos y principios que dieron origen a la Universidad Nacional. En ese aspecto, el presbítero Benjamín Núñez, fundador y primer rector de la Universidad Nacional, señaló: la universidad necesaria es un ente vivo y está enclavada en la historia como respuesta a las necesidades del desarrollo de un pueblo, y se va haciendo historia con ese pueblo. Hoy, 40 años después, y con más de 1.100 egresados a su haber, la Escuela de Planificación y Promoción Social ha logrado, a través de la reflexión académica y de sus procesos de investigación y extensión, incidir de manera eficaz y eficiente en la construcción y gestión del desarrollo humano del país. La planificación como proceso es muy compleja y no solamente consiste en pensar en el futuro para tomar decisiones en el presente. Se trata de la búsqueda de una mejor utilización de recursos disponibles, la definición de prioridades, objetivos, metas e indicadores mediante la coordinación y concertación entre los diferentes actores de la sociedad que permitan su seguimiento, evaluación, cumplimiento, pero sobre todo participación social y rendición de cuentas en la construcción de una sociedad más humana, solidaria y justa. Desde sus inicios, nuestra escuela ha dado una gran importancia a la participación y al trabajo directo con organizaciones populares, así como también con las diferentes instituciones públicas y privadas que velan por el desarrollo de los sectores sociales de menores ingresos. Día a día, nuestros profesores, estudiantes y egresados trabajan de la mano de las comunidades e instituciones, trabajo que ha sido reconocido con galardones nacionales por el impacto positivo
que generan en nuestra sociedad. Una celebración tan importante como nuestro 40 aniversario es una buena oportunidad para recordar con cariño y admiración a nuestros fundadores, primeros profesores y primeros egresados. Vaya para todos ellos nuestro más sincero agradecimiento a 4 décadas de su fecunda iniciativa. Durante esta semana hemos previsto la realización de una serie de actividades académicas de reflexión y convivio para conmemorar el pasado y vislumbrar el futuro de nuestra querida escuela. Decía Ortega y Gasset que la vida es una faena que se hace hacia adelante y que por tanto nuestro espíritu está siempre en el futuro, hacia el futuro, pues el futuro depende y desde la atalaya del presente debe ir dirigida nuestra mirada. Contamos para la ambiciosa realización de nuestros ideales con una planta de profesores y académicos poseedores de una sólida experiencia docente y práctica. También contamos con el talento, la energía, la inquisición intelectual de un grupo de jóvenes con mucho corazón, que son nuestros estudiantes. Ambos, sin duda, es nuestro mayor patrimonio. Hemos logrado inculcar en nuestros estudiantes el espíritu de liderazgo, su visión del mundo madurada en las aulas universitarias les ha permitido participar en los cambios que vive el mundo y en particular de nuestro país. Para entenderlos en su justa medida, ser críticos con esa realidad, pero también propositivos en la construcción de una sociedad más solidaria. Lo anterior se reafirma y se confirma con nuestra misión, con nuestra visión de futuro de la escuela, que es ser una comunidad académica líder e innovadora en la construcción del conocimiento teórico, metodológico y técnico de la planificación y promoción social, constituida en una red de actores sociales que sea referente nacional, regional, internacional, con incidencia en las transformaciones de la sociedad. Reafirmamos nuestra convicción en el sentido de que la formación de profesionales en planificación y promoción social hoy más que nunca son necesarios. Pero por esta razón, la docencia, la investigación, la extensión y la práctica significa para nuestros académicos, nuestros estudiantes y nuestros egresados un reto, pero también un auténtico proyecto de vida. Los avances tecnológicos y el desarrollo del conocimiento están haciendo simbrar la estructura social y económica del mundo. Estamos en el umbral de una nueva era de la civilización, la sociedad del conocimiento. Las universidades no escapan a ese fenómeno y para sobrevivir tendrán que dar respuesta a las revoluciones que están gestándose en la didáctica, en los objetivos de enseñanza, en la concepción curricular, en la investigación y en esos retos estamos trabajando en nuestra escuela con la finalidad de adaptarla a las necesidades de la sociedad contemporánea. La universidad implica reflexión, curiosidad profunda y constante en el tiempo, donde supone tolerancia con las ideas ajenas, base imprescindible para que las propias sean recibidas con esperable atención y puedan generar el necesario debate. Porque somos una casa en continuo debate esclarecedor. Si no hay tolerancia, no hay investigación, no hay debate
y por lo tanto no hay universidad. Lo anterior nos indica que ser parte de la universidad no solamente es dar o recibir clases, también es participar de las diferentes actividades académicas, culturales, deportivas, entre otras, pues se trata de hacer vida universitaria. Estamos seguros que todas las actividades programadas en celebración del 40 aniversario de nuestra escuela nos va a invitar a cada una y cada uno de nosotros a actualizarnos, a reflexionar sobre las diferentes temáticas relacionadas con la formación y la práctica profesional de los planificadores sociales. Para concluir, quiero externar mi agradecimiento profundo a los compañeros estudiantes por su participación asertiva en la programación del conjunto de actividades que se van a realizar durante esta semana. También, en nombre de la Escuela de Planificación, quiero agradecer al señor Pavel y al señor Jorge Matar por haber aceptado nuestra invitación. Estamos seguros que sus aportes serán de mucha valía y de mucha importancia para todos nosotros. Muchísimas gracias. El mensaje institucional de esta ceremonia de aniversario nos lo ofrece la señora rectora Sandra León Coto. Tengan todos y todas muy buenos días. Bienvenido, don Carlos. Lo digo de esa forma porque me sorprendió verlo en el público porque creíamos que no venía. Así es que un saludo muy especial a don Carlos Bueso, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, al señor Richard Maradiegue, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, al señor Pavel Muñoz López, secretario nacional del área de planificación del Ecuador, a don Jorge Matar del ILPES de la CEPAL, a la joven representante estudiantil Daniela Alpizar Hidalgo, al resto de autoridades presentes en la sala, a las y los académicos de la escuela, así sus administrativos y administrativas, y un saludo muy especial de nuestra universidad a los estudiantes. Tiempo completo y turbulento, marcado por crisis diversas que se prolongan más de lo que muchos optimistas habían pensado. Tiempo que obliga a una reflexión profunda sobre numerosos aspectos esenciales de nuestra vida social, urbana, rural, global, a principios del siglo XXI, sobre nuestro desarrollo científico-tecnológico, sobre las instituciones y sus resultados, pero ante todo a enfrentar el compromiso desde una educación superior dinámica e innovadora para ser parte realmente de la construcción de una sociedad mejor para todas y para todos. Son muchas las certidumbres que hoy en día la misma historia parece poner a prueba en forma tanto dramática como taxativa. En medio de tanta necesidad de análisis, pero también de la importancia de reconocer y agradecer los aciertos
en tiempo de grandes retos, somos hoy parte de este evento de gran importancia para nuestra universidad y para Costa Rica. La Escuela de Planificación y Promoción Social celebra hoy su 40 aniversario. Celebramos los años que ha estado al servicio del pueblo de Costa Rica. Recordemos cómo surge la UNA y de qué bebe y se alimenta PPS desde su nacimiento. La gestión histórica de la UNA se vincula con variados e intensos acontecimientos de orden planetario, entre los que se distinguen el surgimiento de nuevas potencias económicas, conflictos geopolíticos, crecimientos demográficos sin precedentes y un particular desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Estructuras, coyunturas y acontecimientos de naturaleza histórica que perfilaron el modelo de Estado benefactor y empresario costarricense de mediados de los años 70. Fuertemente centrado en la inversión pública que inspiró, entre otras acciones, la creación de numerosas instituciones educativas y que amparó también la fundación de universidades públicas con el objetivo de atender un creciente acceso a los niveles educativos más avanzados de sectores de la población que hasta entonces estaban muy poco representados en los cuerpos estudiantiles universitarios. La educación pública en general y la educación pública superior en particular cumplían así con la doble misión de permitir mejorar los niveles educativos de los países, al tiempo que facilitaban la movilidad social ascendente, la que tenía efectos positivos sobre la sociedad en su conjunto al disminuir los problemas de la pobreza y la desigualdad social. Esta universidad, hoy benemérita de la patria, nació al comienzo de una época difícil, cuando los excesos bélicos e ideológicos de la Guerra Fría ocasionaban estragos en los países del tercer mundo, cuando las superpotencias de la época se enfrentaban en una pugna sorda, implacable e incesante por el control del planeta y de la humanidad. Aún así, Costa Rica plasmó un proyecto universitario que sería justamente bautizado por nuestros fundadores, por nuestras fundadoras, como la universidad necesaria. Necesaria porque atiende las aspiraciones de sectores sociales sin discriminación, de los habitantes de las regiones periféricas, porque diseña y pone en ejecución una amplia e innovadora oferta académica. Entre ellas, por visionaria, sobresale la formación de profesionales en planificación y promoción social, con el trabajo en las cooperativas, en las instituciones, en las comunidades y más recientemente en el ámbito municipal. Estas áreas de trabajo han sido el alma y la columna vertebral de su misión a lo largo de estos 40 años en que han perseverado, a menudo atravesando tiempos difíciles de toda índole, pero teniendo siempre como único norte el servir sin exclusiones ni discriminaciones a toda la comunidad nacional. Han sido 4 décadas durante las cuales no solo se han mantenido fieles a los propósitos esenciales por los cuales se fundó la UNA, sino que además han crecido y progresado desde pasos iniciales hasta constituirse hoy en la escuela cuyo aniversario celebramos esta semana.
aún de sus 40 años, PPS es la escuela joven, llena de vida, así la queremos, que celebra sus 40 años de fundada y que con esa energía que la caracteriza, asumió gracias a muchos y a muchas la conjugación de experiencias, investigaciones, vivencias y metas que son propias de quienes quieren y se proponen hacer bien las cosas. La historia recorrida por nuestra Universidad Nacional y por PPS ha estado enriquecida por experiencias de orígenes muy diversos para avanzar, crecer, consolidarnos. Nuestra misión social ha exigido consolidarnos como un centro de estudios abiertos al tiempo, como conciencia crítica al servicio del progreso y con una actividad académica que procura el desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. Hoy la UNA se siente orgullosa de la trayectoria y de los resultados pertinentes de la escuela al incidir con eficacia y eficiencia en la construcción y gestión del desarrollo humano en el campo público, privado o comunitario. Cabe destacar la formación interdisciplinaria del profesional en planificación que le permite interpretar, intervenir, liderar procesos participativos en la realidad social a través de la investigación, la gestión, la programación, la ejecución, la evaluación, la asesoría y la capacitación. Procesos aplicables en lo local, regional, nacional e internacional. Por tanto, es importante señalar que esta unidad académica ha sido estratégica para el desarrollo del país durante los últimos 40 años. Además, cabe destacar que para el primer semestre del 2014, esta escuela contaba con un total de 483 estudiantes activos y no menos de 16 proyectos académicos vigentes, lo cual demuestra el dinamismo en su accionar. Pero quizá lo más importante que hoy tiene PPS es la confianza de la comunidad nacional, que no ha surgido como fenómeno espontáneo, sino gracias a la tenacidad sostenida, sin duda, pero sobre todo al trabajo riguroso de aquellos, de aquellas que han sabido identificar problemas, teorizar y plantear aportes de enorme significancia social. Ayer y hoy, la escuela actúa para alcanzar madurez académica, lo que no significa que hayamos alcanzado su enorme potencial, sino que estamos aludiendo al hecho innegable de que hemos despegado e iniciado una etapa de mayor compromiso y más prometedora, guiados por el claro sentido de nuestra misión institucional. Somos una colectividad humana que solo envejece cuando deja de soñar, cuando deja de aspirar a construir, a contribuir al progreso, a la civilidad, a la libertad, a la cultura, a la democracia, a la justicia social. La universidad la construimos todos los días. Aspiramos a alcanzar características diferenciadoras que nos hagan llegar a las grandes mayorías o a las minorías con nuestro mensaje de esperanza robusto, riguroso, pero sobre todo con la firme decisión de contribuir a alcanzar una sociedad de bienestar para todos y
y para todas. Los niveles alcanzados por la Escuela de Planificación y Promoción Social le dan la fabulosa oportunidad de seguir creciendo coherente con la altísima responsabilidad asociada a los temas de su trabajo social, de mejorar en forma permanente como producto de sus procesos de autoanálisis sin complacencias. Por ello, hoy agradezco, reconozco y felicito al personal universitario asociado a la escuela, a sus estudiantes y en esta fecha tan especial, y las y los exhorto a seguir apoyando el crecimiento de la escuela, de la universidad, tal como lo han hecho hasta hoy. Feliz aniversario, PPS. Tengan siempre presente que aspiramos a ser, comillas, una universidad donde la innovación, la imaginación y la creatividad tengan su morada natural y la barca del sueño que en el espacio boga encuentre en ella un lugar seguro donde atracar, como decía Carlos Tunerman. Feliz aniversario, PPS. Que disfruten mucho la semana y el resto de su existencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora rectora por este mensaje inaugural de la Semana de Actividades de la Escuela de Planificación y Promoción Social en su 40 aniversario. Pasamos ahora a la actividad académica de esta celebración y para ello nos acompaña el doctor Pavel Muñoz López, secretario nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, quien nos ofrecerá la conferencia El proceso de planificación socioeconómica en Ecuador y sus perspectivas de desarrollo. Le agradezco a las autoridades de la mesa principal que nos ubiquemos en primera fila para poder disfrutar de este aporte que hoy nos trae el doctor Muñoz. Muchísimas gracias, buenos días con todos y con todas. Permítanme saludar en el orden que lo hacemos en Ecuador y después les comento el porqué. Un saludo a los estimados y estimadas estudiantes de la PPS, a los colegas docentes de la escuela, al amigo Jorge Mata, director del ILP-CEPAL, con quien tenemos estrechos espacios de trabajo y colaboración, a la joven representante de los estudiantes, Daniela Alpizar. Después me voy a referir a las palabras que dijo y que dio Daniela, a Richard María Diagué Antaneda, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, al señor decano Carlos Bueso Cruz, decano de esta facultad. Felicitaciones a usted y en representación de la escuela, a nuestra compañera Daisy Espinel, embajadora del Ecuador en Costa Rica, y evidentemente a quien hace de anfitriona, la señora Sandra León Coto, rectora de la Escuela de la Universidad Nacional de Costa Rica. Decía que me permitan saludar en el orden que lo hacemos en el gobierno ecuatoriano, porque empezamos siempre con el público, con los ciudadanos, en este caso con los estudiantes y sus docentes, para terminar con las autoridades. Y me parece que siempre es bueno, digamos, que se pueda conocer también del país desde el cual se quiere hacer este acercamiento a la queridísima Costa Rica,
a la ciudad de Heredia, ¿no es cierto?, y a esta su universidad. Además les presento el saludo fraternal del Gobierno de la Revolución Ciudadana por su aniversario. Les deseo que cumplan un buen cumpleaños, digamos, un buen aniversario, que lo festejen, ya decía la rectora, no solamente ahora, sino en el resto de su vida institucional, que seguramente será fructífera con el pasar de los años, más fructífera con el pasar de los años. Quisiera comentarles de qué va a tratar mi charla y decirles que si alguno de ustedes quisiera un resumen brevísimo, pero muy preciso y muy acertado, bastaría recordar las palabras de Daniela, que me parece que hizo una excelente apreciación del proceso que vive el Ecuador. Digo porque además de las cosas que señaló, de todas las cosas que señaló, a pesar de ser pocas, extremadamente precisas y ricas en su contenido, yo quisiera señalar tres. Y Daniela se preguntaba muy bien, ¿planificar para qué? ¿Qué significa la planificación hoy en día? ¿Para qué debemos planificar? Más importante, se preguntaba ella, ¿para quién debemos planificar? Y ataba estas preguntas a lo que va a ser el motivo fundamental de mi charla, y es pensar que la planificación del desarrollo no es un proceso técnico, no es meramente un proceso económico, digamos, que se pueda aprender en las aulas universitarias, aunque ahí hacemos muchísimo. La planificación del desarrollo de nuestros países es fundamentalmente un proceso político, y creo que bien así lo señalaba Daniela. Y en el caso del Ecuador hemos asumido la planificación como un proceso político para acercarnos al buen vivir, a este mandato constitucional que tenemos en el Ecuador. Ya les contaré un poquito de historia, de por qué hablamos del summa causa, de por qué hablamos del buen vivir, ¿no es cierto? Por qué se convirtió en un mandato constitucional y por qué es hoy el principio normativo más importante cuando pensamos en planificación del desarrollo. En el Ecuador entonces estamos respondiendo a estas preguntas de para qué planificar, y para quién planificar es para alcanzar el buen vivir de los ciudadanos ecuatorianos, que son el motivo, la razón de ser de nuestro gobierno. Yo quisiera entonces desde esta perspectiva comentarles que voy a centrar mi presentación en básicamente estos tres elementos. Comentarles de por qué en el Ecuador decidimos recuperar el rol planificador del Estado, cuáles son a partir de ellos los logros que hemos tenido como gobierno, para terminar en la parte última, que es más pequeña en el tiempo, pero seguramente fundamental para los propósitos de esta escuela, que tiene que ver con los desafíos que advertimos en la planificación del Ecuador, que estoy seguro muchos son desafíos compartidos en América Latina y evidentemente entonces también en Costa Rica. Desde esta perspectiva, lo primero entonces es centrarme en el rol planificador del Estado ecuatoriano, y para ello en recuperar algo de historia y digamos contarles los elementos de la política pública en el caso ecuatoriano. Nosotros señalamos la recuperación de la planificación porque el Ecuador es fiel reflejo de lo que aconteció con muchos de nuestros países en la década de los 80 y la década de los 90. Esta década estuvo signada por la aplicación ciega, dogmática del recetario de la escuela del neoliberalismo, del famoso consenso de Washington, consenso entre comillas, que, digamos, tenía en su corazón conceptual el hecho de que el Estado no debe planificar, de que los gobiernos no deben planificar, sino que es el mercado el mejor asignador de los recursos. Y nosotros creemos que esa es una tesis errada, creemos que además en la experiencia ecuatoriana es una tesis fallida, que fracasó y nos generó al menos 2 décadas de desarrollo perdido, lo que podríamos llamar las décadas de desarrollo perdido en el caso ecuatoriano. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros creemos que el mercado es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Nosotros creemos que el mercado debe estar para responder las expectativas del desarrollo nacional y las demandas de la ciudadanía, pero no al revés. No debe ser el mercado el que determine cuáles son las demandas y las exigencias ciudadanas. Desde esta perspectiva, entonces, creemos que el mercado, insisto, es un pésimo amo, pero un excelente siervo, y debe estar al servicio de los intereses ciudadanos. Esto está evidentemente ligado con el proceso de desarrollo político-social ecuatoriano. Y esto que se expresó en términos económicos como la pérdida de la planificación en la década de los 80 y los 90, también tuvo una expresión significativa en el campo político,
El Ecuador, entre el año 96 y el año 2006, ningún presidente electo cumplió su mandato constitucional para el cual fue elegido. En 10 años tuvimos prácticamente 9 presidentes, muchos de una noche, de media hora, un triunvirato, ¿sí?, que se expresa en una inestabilidad profunda en términos políticos. Es por eso que cuando nosotros, me refiero no al presidente Correa, me refiero no a un conjunto de ministros, ni un conjunto de compañeros asambleístas, sino que me refiero a los ecuatorianos. Cuando nosotros demandábamos en el año 2006 un cambio, tuvimos el acierto, muchos, de creer que ese cambio tenía que remover las estructuras fundantes del Ecuador, que tenía que hacer un cambio profundo de su enfoque económico, de su enfoque social, de su enfoque político, y es así que lo que se le ofreció a la ciudadanía ecuatoriana, lo que fue bastante bien valorado por esa ciudadanía, fue un proceso de revolución en democracia. Fue lo que nosotros llamamos la revolución ciudadana, que no es sino la radicación de la democracia y no es sino el predominio de lo público por sobre lo privado, no es sino el predominio de los intereses ciudadanos por los intereses de los entes corporativos, de los grupos de interés y los grupos de presión. Es así que lo que nosotros hicimos fue fundamentalmente, aun cuando no éramos gobierno, sino cuando éramos una propuesta política para el Ecuador, lo primero que hicimos es planificar. Lo primero que hicimos es, insisto, ¿no es cierto?, siendo todavía una pretendida fuerza política, lo primero que hicimos es construir un programa de gobierno. Y lo van a ver ahí, ¿no es cierto?, el programa de gobierno, que ya vamos 3, porque este gobierno, la Revolución Ciudadana, ha ganado ya 3 procesos electorales. Después les voy a mostrar unas cifras de nuestro último proceso electoral, ¿no es cierto? Pero lo primero que le propusimos al Ecuador en el año 2006 es que tenga una visión de futuro hacia dónde proyectar el país. Porque si habíamos tenido al menos 10 años, insisto, entre el año 1996 y el año 2006, de haber ido de tumbo en tumbo, de que ningún presidente haya terminado su mandato, básicamente teníamos los ecuatorianos algunos defectos fundados en nuestra propia visión de nosotros mismos. Una desesperanza sobre el futuro, una creencia de que éramos absolutamente incapaces de poder revertir las condiciones que nos había impuesto el neoliberalismo en el Ecuador y de que simplemente todo estaba perdido. Había una suerte de implosión de lo nacional. Si ustedes veían las cifras de credibilidad o de aceptación de los presidentes de la República en ese momento, no superaban el 25%, no llegaban al 30%. Mientras que, por ejemplo, si veían en cambio los índices de popularidad de las alcaldías, por ejemplo, los alcaldes del país llegaban, ¿no es cierto?, bordeaban el 80%. Hoy el presidente Correa, me refiero a él nada más que como un ejemplo de los cambios que se han dado en el Ecuador, tiene una popularidad que en 7 años no ha bajado el 80%. Es uno de los presidentes más reconocidos a nivel latinoamericano. Incluso hace poco salió una encuesta que lo ubicaba entre los 3 presidentes a nivel mundial, después de Angela Merkel, me parece, en el caso de Alemania. Pero no solamente, digamos, los elementos de credibilidad sobre el gobierno, sino que ustedes deben conocer bastante bien, y si no, les pido que lo puedan revisar, las encuestas de Latinobarómetro. Estas son encuestas, me parece que un poco más de 20,000 casos a nivel latinoamericano, se encuestan prácticamente todos los países de la región y se les pregunta a los ciudadanos qué expectativa tienen ellos de su futuro y cómo ven ellos su proceso político. Y los ecuatorianos hoy creemos en nosotros mismos, creemos que las cosas van bien, pero lo más importante es que creemos que podrían mejorar, creemos que hay una gran justicia redistributiva y tenemos credibilidad, hay una fuerte credibilidad en el gobierno, el presidente y las instituciones. Esto no es entonces sino la muestra de que nuestro proyecto político ha empezado a dar los resultados que queríamos y tiene que ver con una revolución en el ámbito político, una revolución en el ámbito de la confianza y la conciencia de los ecuatorianos. Pero insisto, voy a esto, ¿no es cierto?, de que para nosotros lo importante era tener una mirada de futuro hacia dónde proyectar el Ecuador. En esos años habíamos planteado una revolución, 5 revoluciones para el país, una revolución económica, una revolución social, una revolución política y constitucional, una revolución en los términos ambientales, y evidentemente esto tuvo la aceptación ciudadana. Digo esto porque si no se entiende que lo que se ha hecho en los términos y en los ámbitos políticos, no se va a entender lo que hemos hecho en los ámbitos gubernamentales. Es entonces este programa que fue votado favorablemente por las urnas la que dio paso al Plan Nacional del Buen Vivir. En el Ecuador volvíamos a tener un Plan Nacional del Buen Vivir. El primero fue para el periodo 2007,
este era un plan de desarrollo para nosotros fundamental, y ya se los voy a explicar más adelante. Pero lo más importante es que resucitaba la planificación en el país. Lo más importante es que se alejaba del dogmatismo neoliberal y nos planteaba que sin planificación no podía haber proceso de desarrollo. Y una cosa muy importante es que cuando los ecuatorianos vimos que las cosas estaban tan mal en estos 10 años de crisis política, le planteamos al Ecuador una revolución política y constitucional, ya les decía yo, que tenía que ver con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que se hiciera una nueva constitución para el Ecuador. Y aquí la trascendencia de hablar de este tema en una escuela de planificación y de promoción social. Digo porque fue el Plan Nacional del Buen Vivir el que fue fundamento de la discusión constitucional en el año 2008. Y esta me parece que es una cosa prácticamente inédita en los casos como el caso venezolano, que también tuvo, digamos, el advenimiento de una nueva constitución, así como el caso boliviano. Nosotros lo que nos correspondió hacer, les pongo incluso en autos en términos cronológicos, fue participar en las elecciones del 2006 con un plan de gobierno, empezar a hacer el ejercicio gubernamental con un plan nacional del buen vivir, es decir, de desarrollo. Este programa había sido convertido en un plan ya en términos gubernamentales, y lo interesante es que los asambleístas que fueron elegidos para hacer la nueva constitución del Ecuador tomaron como referencia la planificación. De hecho, si a ustedes les interesa indagar, pueden ver el índice de nuestro plan de desarrollo, cómo de alguna u otra manera tiene muchísima correspondencia con el texto constitucional que aprobamos en Montecristi, al cual ya me voy a referir más adelante, digamos. Yo creo que lo más importante, si uno quiere, y Daniela, el propio director Richard lo decían, si uno quiere conocer las particularidades del caso ecuatoriano, debería leer la Constitución del Ecuador. Yo creo que ese ahí es el documento donde ustedes pueden encontrar el fundamento social, ético, político, filosófico del proyecto de transformación que vive hoy el Ecuador, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto en el ámbito y al hablar de planificación es que está de alguna u otra manera inspirada por lo que fue la reflexión de la planificación en el caso ecuatoriano. Esto nos supuso, ya una vez en gobierno, que del año 2007 hasta acá hagamos 3 planes de desarrollo. En este momento, de haberlos perdido, y recuerdo simplemente en términos históricos, el Ecuador tenía una importante planificación en los años 70 y nosotros vivíamos ahí una época de dictadura. Claro, la dictadura del caso ecuatoriano no es para nada la dictadura que muchas veces conocemos más, como las dictaduras de los países del Cono Sur. No es para nada la dictadura argentina, no es para nada la dictadura paraguaya o la dictadura chilena. Es más bien una dictadura de carácter progresista. En las 2 dictaduras que tuvimos en los años 60 y en los años 70, se hicieron, por ejemplo, las reformas agrarias que hoy de alguna u otra manera son un fundamento de redistribución, o fueron, porque hoy tenemos índices muy malos de redistribución o distribución adecuada de la tierra en el Ecuador, pero quiero decir que estas eran dictaduras de carácter progresista. Y no es entonces raro encontrar el peso que se le haya dado a la planificación. Teníamos una famosa Junta Nacional de Planificación, después fue sustituida ya en el regreso a la democracia por un Consejo Nacional de Desarrollo que también tenía un fundamento muy fuerte de planificación, pero con la aplicación severa de la agenda neoliberal, fundamentalmente en los gobiernos que iniciaron la década de los 90, fundamentalmente el gobierno que inició en el año 92, tuvimos una pérdida de la planificación en el país. Por eso entonces en el año 2007 nosotros tuvimos que recuperar la planificación, ¿sí? Y creo que de alguna u otra manera, si me preguntan a mí cuál fue las características de ese plan, digamos, si ya hemos hecho 3, les cuento cuál fue el plan más fácil de hacer. Curiosamente fue ese plan con el que resucitábamos la planificación. Y digo que era más fácil de hacer o que fue más fácil de hacer porque la receta ahí era obvia, era elemental. Teníamos que romper con el modelo neoliberal. Y este modelo neoliberal en el caso ecuatoriano se caracterizó por una creencia ciega en el libre comercio, por una creencia ciega en las privatizaciones, por una creencia ciega en el achicamiento del tamaño del Estado, por una creencia ciega en que el mercado era el mejor asignador de los recursos. Y, ¿no es cierto?, todo esto se consolidaba en lo que en el Ecuador podríamos llamar la configuración de un Estado mínimo, un Estado que no tenía capacidades de planificar, que no tenía capacidades de regular, que no tenía capacidades de redistribuir y distribuir la riqueza, así como generar planificación y promoción social. Entonces, lo que teníamos que hacer es la ruptura con ese modelo neoliberal. Debíamos recuperar autoridad pública y facultades estatales. Insisto, si habíamos perdido la planificación, entonces debíamos recuperarla.
Y una cosa bien importante, empezamos a trabajar ya técnicamente, seguramente ustedes revisarán técnicas como estas en sus distintas clases. Rompimos la mirada de hacer una planificación sectorial, es decir, en el Ecuador no tenemos una planificación por el sector salud, económico, productivo, de vialidad, sino que tenemos una planificación por objetivos. Planteamos 12 grandes objetivos del desarrollo nacional y esto nos permite romper la sectorialidad, nos permite de alguna u otra manera romper esta idea de que cada cartera de Estado es un compartimiento estanco y más bien lo que generamos entonces es una planificación por objetivos. El segundo plan que tuvimos que hacer es el plan para el periodo 2009-2013. Este fue un plan que fundamentalmente la tuvimos que hacer por adaptarnos al proceso constitucional. Insisto, en el Ecuador, en el año 2008, generamos una nueva constitución, una constitución que tiene grandes aciertos, una estructura del Estado distinta. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos 5 funciones del Estado y no las 3 clásicas que las pudimos ver desde la época de Montesquieu. Tenemos evidentemente la función ejecutiva, tenemos la función legislativa, la función judicial, pero tanto la función electoral como una nueva que es de transparencia y control social fueron elevadas a funciones del Estado. Tenemos entonces una estructura del Estado distinta que busca generar elementos de control social hacia la autoridad pública. Tenemos una estructura que le da mucho peso a los territorios, de eso me voy a referir más adelante cuando hable de los retos de la planificación, pero nosotros entendemos hoy que una de las piedras angulares de la planificación tienen que ser los territorios. Si no podemos armonizar las miradas del desarrollo nacional con las expectativas de desarrollo local, de alguna u otra manera creemos que es una planificación que no avanza con el dinamismo que deberíamos tener. Y evidentemente en el caso ecuatoriano, si bien somos una tendencia política socialista, consideramos que nosotros apelamos por el socialismo del buen vivir, evidentemente estamos muy lejos de repetir los problemas, ¿no es cierto?, del socialismo real de los países soviéticos que tuvieron una planificación cerrada, centralizada, ¿no es cierto?, de escritorio, que no veía las demandas ciudadanas ni las demandas territoriales. Así que eso también tuvimos que hacer en el caso ecuatoriano y esto es uno de los elementos de la Constitución. Y es una Constitución, más adelante me puedo referir, por ejemplo, a los elementos educativos, es una Constitución de que hay una amplia oferta de derechos y un importante enfoque de derechos. Es por eso que entonces nosotros tuvimos que hacer nuestro segundo plan, el plan para el periodo 2009-2013, fundamentalmente en adaptación a los principios constitucionales. Y es así que llegamos, después de haber conseguido estos 2 planes de desarrollo, nos enfrentamos a la necesidad de reelección, o digamos a la prueba de fuego, que era la reelección de este proceso político. Corrimos entonces, recuerden ustedes, les decía ya, para este momento a los que les interesa la historia ecuatoriana, esta era nuestra tercera elección, pero en realidad la primera reelección del presidente Correa, ¿sí? Perdón el paréntesis ahí, pero nosotros fuimos electos en el año 2006 para el periodo 2007-2010. Pero dado que tuvimos una nueva constitución en el 2008, esa constitución exigió que todos fuéramos, ¿no es cierto?, a una suerte de reelección en todos los niveles, municipales, provinciales, la Asamblea Nacional, antes se llamaba Congreso Nacional, hoy se llama Asamblea Nacional, y evidentemente también la Presidencia de la República. Es decir, entonces que las elecciones del 2013, eran la tercera elección en la que el presidente Correa participaba como candidato, pero en realidad su primera reelección, porque el primer periodo que se consideró como un periodo válido era el periodo 2009-2013. No sé si está clara esa idea. ¿Por qué la señalo? La señalo porque entonces para esta época nosotros habíamos pasado por un programa de gobierno y por un plan, por un segundo programa de gobierno y por un segundo plan, ¿no es cierto? En el primero teníamos 5 revoluciones, después en el año 2009 pasamos a 10 revoluciones y en el año 2013 corrimos con estas 10 revoluciones. Una revolución económica, productiva y del trabajo, después evidentemente voy a tratar de explicar brevemente cada una de ellas. Una del conocimiento y las capacidades, que ha tenido mucho reconocimiento a nivel internacional, una revolución social de justicia, seguridad y convivencia, cultural, ética, política y constitucional, de soberanía y de integración, creemos mucho en la integración latinoamericana, una revolución ecológica y una revolución urbana. El hecho de haberle presentado a la ciudadanía ecuatoriana una visión prospectiva de hacia dónde queremos apuntar en el país, yo creo que ha sido tremendamente bien valorada por la ciudadanía. Lo cual nos quiere decir que si bien el neoliberalismo abogaba por un gobierno sin planificación,
Nosotros creemos que más bien la ciudadanía ha venido demandando lo otro, un gobierno con planificación. Y ahí lo trascendente del rol de la planificación en el cambio del modelo político económico ecuatoriano. Digo esto porque de manera inédita ganamos las elecciones con el 57% de votación. Esto significó que ganemos en una sola vuelta. El Ecuador tiene 2 vueltas electorales y prácticamente desde el regreso a la democracia siempre se han ejecutado las 2 vueltas electorales, pero nosotros tuvimos el 57% de votación. Temo darles un dato impreciso, pero si no estoy mal, la fuerza política que nos siguió me parece que llegó al 20% de votación. Es decir, fue una votación apabullante, ¿no es cierto?, a favor de ese modelo político y social, y era la segunda vez que ganábamos en este proyecto de la Revolución Ciudadana en la primera vuelta. Estos antecedentes, nada más para que ustedes sepan entonces cuáles son hoy las perspectivas de nuestra planificación, cómo concebimos hoy nuestro tercer plan nacional. Ya no se llama Plan Nacional de Desarrollo, se llama Plan Nacional para el Buen Vivir, y qué características tiene. Es un plan que tiene alrededor de 600 páginas, pero que podría resumirse básicamente en esta lámina si la logro explicar bien. Es un plan que nuevamente hace una entrada por objetivos. Creemos que esto es un tema bien importante en términos de planificación. Insisto, si miramos los errores del pasado, si los podemos entender y asimilar, yo creo que la planificación sectorializada nos generó mucho problema. Y esto porque de alguna u otra manera nosotros hemos entendido en que la tarea gubernamental lo que debemos hacer es fundamentalmente coordinación y articulación. Si desde el ámbito de planificación solo hiciéramos, y solo realmente a nosotros sí nos genera un poco de dificultad, quisiéramos avanzar mucho más rápidamente, pero creo que fundamentalmente lo que hemos hecho en estos 7 años es muchísima coordinación y articulación de política pública. Y creo que ese solo hecho, insisto, poniendo comillas en el cómo, ha sido fundamental. Porque entonces esta entrada por objetivos nos ha permitido romper la sectorialidad que muchas veces se puede notar en el ejercicio de la autoridad pública, ¿sí? Nosotros antes teníamos prácticamente un divorcio y una falta de diálogo entre el sector de salud, el sector de educación, el sector de inclusión económica y social, y nadie apuntaba, ¿no es cierto?, en la misma dirección. Después me voy a referir a los temas territoriales, que también los considero bien importantes, pero si teníamos una suerte de divorcio entre los distintos sectores que estaban, por ejemplo, involucrados en el ámbito económico, en el ámbito productivo, en el ámbito social, también teníamos un divorcio peor aún cuando queríamos aterrizar esa política pública al territorio. Recuerdo que de las 2 primeras cosas que hice cuando llegué al gobierno y yo entré con el presidente Correa en el año 2007 fue revisar la estructura organizacional que teníamos, es decir, el orgánico funcional del gobierno del Ecuador era absolutamente caótico. Habíamos creado, y mañana vamos a poder conversar de eso, digamos, por los organismos de cooperación, los créditos financiados por el BID, el Banco Mundial y algunas otras instancias, habíamos creado básicamente instancias paralelas a la institucionalidad pública adscrita a la presidencia. Hay un caso que, digamos, cuando estoy dentro del país lo cuento digamos, con menos recelo que cuando estoy fuera, pero que me parece que es ilustrativo. Pero más o menos para que ustedes tengan una referencia, recuerdo de un hecho en el año 2003, cuando en un foro internacional organizado por la UNESCO, quien expuso la política educativa del Ecuador fue el representante de la UNESCO en el Ecuador, a pesar de que estaba presente el ministro de Educación de la época. Es decir, lo que teníamos era un absoluto caos organizacional en el Estado, y más peso podía tener una entidad, lo que se llamaban unidades ejecutoras, generadas por un préstamo del Banco Mundial, que el propio Ministerio de Salud, de Educación o lo que fuera. Les decía en términos organizacionales, pero también en términos territoriales tuvimos una cosa increíble. Cuando yo comparé cómo aterrizaban al territorio los distintos ministerios, ninguno coincidía con otro. Es decir, que si ustedes ponían un mapa, como el mapa de la organización, cómo se organizaba el Ministerio de Salud, por encima de cómo se organizaba el Ministerio de Educación o el de Inclusión Económica y Social, ninguno coincidía, digamos, entre sí. En el Ecuador tenemos una estructura, ayer, hacía un poquito de memoria de la costarricense, que algo conozco. Yo en el año 1996 estuve más o menos unos 3 meses estudiando aquí en el INCA, en Alajuela, entonces algo conozco del caso costarricense. Y ayer hacía un poco memoria, ¿no es cierto?, cómo ustedes están estructurados por provincias y después por cantones y municipalidades. En el Ecuador tenemos básicamente lo mismo, tenemos provincias y se elige un representante que se llama prefecto,
tenemos cantones, municipalidades, se elige un representante que se llama alcalde, y abajo de eso tenemos una nueva entidad territorial que se llaman juntas parroquiales rurales, donde también hay la elección de una autoridad. Pero ¿a dónde quiero llegar con este ejemplo? Que mientras, así como en el caso ecuatoriano, podemos aterrizar al territorio vía descentralización, que es trabajar con los gobiernos locales, y entiendo que aquí en PPS trabajan, conocen y se preocupan por el desarrollo municipal, por ejemplo, por el desarrollo local. También en el caso ecuatoriano utilizamos mucho la variable de la desconcentración, ¿sí?